hacia la semana de 21 horas. El New Economics Foundation, un grupo importante de reflexión económica, dice que trabajar menos mejoraría el bienestar de todos y consumiríamos de forma distinta. Imaginen por un momento que la semana de 21 horas se convierte en lo normal. ¿Cómo pasaría un día de invierno? Podrías estar más tiempo en la cama, pasarías más tiempo con la familia o amigos, tendrían más tiempo para leer, para hacer música, para hacer la compra, para reír, para preparar la comida o pasear por el parque. Pero quizá también son de aquellos que simplemente se preguntan cómo hacer para pagar las facturas a final de mes. El economista Keynes ya había imaginado una semana de 15 horas al principio del siglo XXI, porque pensaba que ya no tendríamos la necesidad de trabajar tanto para satisfacer nuestras necesidades materiales. Pero al contrario de lo que previó en ese momento, la lista de nuestras necesidades se ha alargado considerablemente y la semana de trabajo ha hecho lo mismo. La duración legal en el Reino Unido se limita a 48 horas por semanas, según la directiva europea. Obviamente, en este discurso estamos hablando del Reino Unido antes del Brexit. El New Economics Foundation, el grupo de reflexión, propone una semana de trabajo mucho más corta. El objetivo es de llegar a 21 horas y para enfrentar 3 crisis mayores del siglo XXI. La primera es la amenaza del cambio climático. Hará falta reducir mucho las emisiones de CO2 comprando menos productos que demanden mucha energía y revisando la lista de lo que creemos que son nuestras necesidades. Segunda crisis, la crisis económica mundial. Esta hace que millones de personas se vayan al paro o a empleos precarios y a la vez más personas, aquellas que todavía tienen un empleo, se encuentran sobrecargadas por el trabajo y les cuesta conciliar la vida profesional y familiar. La tercera crisis es la falta de justicia social, que se ve reforzada con las desigualdades socioeconómicas y el declive de la sociedad. Se degrada el bienestar de grupos enteros de población y esto toca de lleno a los niños. Para resumir, a grosso modo, en muchos países se puede decir que hay algunas personas que ganan mucho y trabajan mucho y otras no tienen apenas de qué vivir. Con una semana de trabajo más corta, todo el mundo podría tener una vida más satisfactoria repartiendo las actividades remuneradas entre la población. Podríamos aprender de los franceses. En Francia, la experiencia de 35 horas semanales y tuvieron grandes éxitos. Las mujeres con niños y con niños muy pequeños fueron las que acogieron mejor esta medida. Otros trabajadores, particularmente aquellos que no ganaban mucho dinero, no estaban muy contentos. El número de horas anuales de trabajo se fijó a 1.600, pero era el jefe el que hacía que se repartieran sin que el trabajador pudiera realmente decir algo. Esto, lo que dice el grupo de reflexión británica, no es un cambio radical o impuesto, sino una evolución en el periodo de 10 años. Aumentar el sueldo también se podría hacer de forma progresiva. Lo que se propondría a los trabajadores se podrían ir adaptando. Esto implicaría reducir las horas extra, tener más flexibilidad y desarrollar la formación para hacer que
los trabajadores fueron más formados. También sería el momento de instaurar un salario mínimo más elevado y hacer evolucionar las esperas de las personas afectadas y que se puedan adaptar a un modo de vida con menos emisiones de carbono, que pediría menos tiempo y menos dinero. Además, habría que guardar estos servicios públicos en esta fase de transición o mejorarlos para que todo el mundo tuviera acceso a la educación, a la sanidad y a otras prestaciones esenciales y se sientan todo el mundo relativamente protegido ante las inclemencias de la vida. Todo esto exige un cambio de mentalidad a nivel social. La percepción de lo que es normal puede cambiar de forma súbita, como ya hemos visto con la prohibición de fumar en los bares y restaurantes. La opinión pública puede ir hacia el favor de la aceptación si el contexto se presta a ello. Y este es el caso en periodos de crisis. De momento, el contexto es favorable para un aspecto, al menos todo el mundo estará de acuerdo, yo creo, que estamos atravesando un periodo de crisis. Las cifras del paro son alarmantes en muchos países y en Francia. Las cifras son alarmantes en muchos países. En Francia, por ejemplo, el paro llega al 10% de media en el último trimestre. Los que lo sufren más son los jóvenes, desde los 16 a 24 años, 25,3 hombres y unas cuantas más mujeres están en el paro. El paro técnico o parcial afecta a 144.000 personas. Ahora España sigue en cabeza con una tasa de paro superior al 13%. No podemos hablar de paro sin hablar de forma automática de la fase precedente a él. Esta fase es el despido. Al contrario de lo que se cree, estamos dándonos cuenta que reestructurar las empresas no mejora ni la productividad, ni la rentabilidad, ni el valor en bolsa de las empresas. Me gustaría citar un ejemplo. El 12 de septiembre de 2001, justo después de los atentados en Estados Unidos, ningún avión comercial volaba por el cielo americano. No se sabía cuándo volarían otra vez y cuántos pasajeros querrían subirse a un avión. Con la tragedia del 11 de septiembre se unió la entrada de la economía en recesión. Prácticamente de forma inmediata, todos los operadores aéreos, excepto uno, hicieron lo mismo que muchas empresas en Estados Unidos saben hacer muy bien. Anunciaron decenas de miles de despidos. La única compañía que no lo hizo fue Southwest Airlines. Y también hay que destacar que esta compañía tiene una particularidad. Nunca ha despedido por razones económicas en sus 40 años de existencia. Es una empresa que hoy en día es la número 1 en Estados Unidos para los vuelos en el interior del país. Su filosofía de empresa se resume, como dice un director antiguo: los hombres y las mujeres son nuestro activo principal. ¿Por qué querríamos deshacernos de ellos? Esta opinión también está muy poco compartida entre los jefes de empresa. Mientras que la economía está empezando a salir de la recesión, los americanos ven todo en el mercado de trabajo y se enfrentan a la peor catástrofe en 25 años. La tasa de paro bajó del 20 al 9% recientemente, pero los empleos siguen siendo muy precarios y se cuentan 4,8 millones de desempleados, sin contar con aquellos desempleados que ya no quieren buscar trabajo o aquellos que trabajan a tiempo parcial de forma impuesta, que son el 9,4 millones de americanos que sufren esta situación. Gracias.